justamente nos ayuda a tratar de entender estos fenómenos que pasan también por la cuestión psiquiátrica, por la cuestión psicológica. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Néstor? ¿Qué tal, Lorena? Bien. Bueno, la verdad es que hoy está toda esta cuestión del por qué eligen, en este caso, ser submarinistas, ¿no? Bueno, voy a entrar en una cuestión de generalizaciones. Obviamente, para comprender psicoanalíticamente una persona hay que buscar la singularidad de su historia personal. Sin embargo, podemos hacer una conclusión general respecto de que, en general, existen tres clases de afectos como el miedo, la angustia y el terror. El miedo implica tener miedo a un determinado objeto. Por ejemplo, una persona que tiene miedo de volar en avión, una persona que tiene miedo a los espacios cerrados, que le tiene miedo a los perros. Lo contrario de alguien que le tiene miedo a los espacios cerrados, cuyo nombre es claustrofobia, lo contrario es la claustrofilia. Filia quiere decir apego por algo. ¿Esto qué quiere decir? Que por lo menos, no sé si todos los submarinistas tienen claustrofilia, pero estoy seguro de que no tienen claustrofobia. Lo que para nosotros es una representación mental difícilmente admisible, como es la de estar en un espacio tan cerrado, cuando una persona no es claustrofóbica, y por ahí hasta tiene el agregado de tener claustrofilia, encuentra, no sé si placer, pero por lo menos no tiene disconfort en una situación que para cualquiera de nosotros sería disconfortable. Es posible que estas personas puedan ingresar en una caverna, puedan pasar por un túnel y no tienen ningún tipo de ansiedad. La famosa historia del ducto del aire acondicionado. Por ejemplo, esas personas se sienten a gusto. Creo que además las personas que ingresan en la Armada tienen además una vocación militar, tienen una vocación patriótica, sienten que de algún modo cumplen una función que está más allá de lo que es meramente satisfacer una cierta tendencia claustrofóbica o claustrofílica en este caso. Ahora, creo que además si vamos más profundo en una cosa más psicoanalítica, cuando Freud estudió la interpretación de los sueños, dijo que había dos tipos de interpretaciones de los sueños. Una basada en la asociación libre de cada paciente y otra basada en lo que son las representaciones o las fantasías universales. El agua representa básicamente la madre en lo que es la simbología universal. O sea que también, si vamos mucho más profundo en lo inconsciente, podemos suponer que hay una fantasía de volver a vivir en la vida intrauterina. Todos nosotros hemos tenido 9 meses de vida intraacuática. De hecho, el nacimiento implica un trauma, por eso hablamos del trauma del nacimiento, porque el bebé tiene que pasar de estar siendo alimentado por el cordón umbilical, no tener que respirar y estar viviendo en un medio acuático con una temperatura ideal, cubriendo todas sus necesidades biológicas, a tener que salir... Quiero decirte, perdóname, ¿terminaste? Sí. Adelante. Quiero hacerte una pregunta que me parece que es, por estas horas, una pregunta, ¿cómo decirlo?, muy complicada a nivel de lo que significa esto que está pasando. Pues fíjate que vos tenés un submarino que está desaparecido. Sí. Tenés familiares a los que se les dice hubo una explosión. Rescatistas que piden 44 chalecos porque piensan, suponen, creen, profesionales, que pueden estar vivos. Sí. Una referente social, política, como vos te quieras llamar, te guste, no te guste, como Carrió, diciendo anoche en el programa de Mirta Legrand, no, están todos muertos. No lo pueden decir, pero están todos muertos. Familiares mismos que dicen, bueno, yo creo que están muertos. La pregunta es tan dura, tan difícil. ¿Cómo vos internalizás una situación de un familiar a lo que le dicen tu papá, tu esposo, tu hermano está muerto y vos no tenés la certeza real de que eso sea cierto? Bueno, los argentinos tenemos una triste experiencia respecto de lo que fue la época de los desaparecidos. No se puede iniciar razonablemente un duelo si uno no puede verificar visualmente la presencia del cadáver. Para eso existen los funerales. Los funerales significan que los vivos podemos asistir a verificar que una persona está muerta. También
recientemente pasó lo de Santiago Maldonado, de que la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado generó la posibilidad de hacer un duelo sobre bases más realistas. Obviamente, cuando una persona desaparece por determinada cantidad de tiempo en condiciones tan adversas como es la vida dentro de un submarino, la fantasía de que están muertos, obviamente va creciendo con el correr de las horas. Sabemos que tienen una disponibilidad de oxígeno relativa, sabemos que están viviendo en la profundidad en condiciones absolutamente adversas, sin embargo, me parece lógico mantener una cierta cuota de optimismo y es necesario, es imprescindible para el aparato psíquico de los sujetos ver la realidad para entonces sí poder iniciar o no un duelo sobre bases reales. Mientras tanto, yo creo que los familiares, en la medida que va pasando el tiempo, va reduciéndose el optimismo respecto de la posibilidad de encontrar a los familiares vivos y lamentablemente tienen que iniciar un duelo sin la posibilidad de verificar visualmente la muerte de la persona. Eso le quería preguntar porque muchos de los familiares los que decían es cuando le hablaban del tema de los cuerpos que para ellos era como despedirlos en el mar porque ellos eran gente de mar y que a cualquiera de los que estaban dentro del submarino no digo que hubieran elegido terminar su vida así, pero que realmente entregaban su vida a eso. Y que muchos de ellos sabían que si subían a determinado submarino o tenían determinada misión, existía la posibilidad, aunque sea remota, de que no vuelvan. Sí, en realidad yo creo que esto también nos golpea un poco a todos por varios motivos. Primero porque enterarse de una noticia de esta naturaleza generan todos una identificación con los tripulantes del submarino. Todos nos imaginamos, aunque sea por un momento, cómo debe ser estar en un submarino, cómo se vive un accidente que pone en riesgo la vida de un sujeto, y también nos identificamos con los familiares. Y al mismo tiempo también nos impacta a todos los seres humanos, porque de algún modo nos anoticia la fragilidad que significa estar vivo. Estar vivo implica siempre potencialmente un riesgo de muerte. Por supuesto que hay actividades que aparentan ser mucho más riesgosas que otras. Yo creo que la vida dentro del submarino debe ser, para las personas que los tripulan, una vida absolutamente confiable. Por eso yo hablaba antes de la claustrofilia. No son personas que se sienten a disgusto en ese medio. Yo pienso, por otro lado, que obviamente nadie quiere morir, todos queremos perpetuar nuestra vida, pero quizás para los familiares, en el caso lamentable de que se encontrasen sin vida estos 44 tripulantes, creo que un cierto aliciente puede ser pensar que han tenido una corta vida, han contrariado las leyes de la biología en el sentido de que se han muerto prematuramente, muchachos jóvenes, y eso causa indignación, causa ira, causa frustración. Sentimos que la vida es injusta, pero al mismo tiempo también, en esa corta vida, muy probablemente todos ellos hayan hecho lo que les gustaba. Ser feliz implica no tener miedo, no tener culpa y hacer lo que uno quiere hacer. En una muerte, ¿siempre hay que buscar un responsable? ¿Siempre hay que tratar de encontrar un chivo expiatorio? ¿O simplemente cuando se da una situación, por ejemplo, la de estas características, hay que decir, bueno, fue una tragedia y se termina ahí? Lo que pasa que ¿alivia encontrar un chivo expiatorio? Primero y fundamental, todos necesitamos tener una explicación racional acerca de las cosas. Si vos tenés a tu bisabuelo de 104 años con una enfermedad terminal y que se muere, también necesitas una explicación racional. Necesitas que el médico te diga, mire, se murió porque tuvo una metástasis de un tumor primitivo, etcétera, etcétera. Y eso de algún modo nos quita la culpa, nos hace sentir que la muerte tuvo una causa de la que evidentemente somos ajenos. Por otro lado, hay una diferencia entre los duelos individuales y los duelos colectivos. Cuando hay un duelo colectivo en caso de catástrofes, como es este caso, habitualmente el grupo tiene una tendencia a buscar un responsable y no nos tenemos que confundir, porque supongamos que se identificara un responsable, supongamos que apareciera una persona que hizo algo mal y la justicia lo sanciona, lo pone preso. Todos nosotros tenemos una tendencia a creer que una vez ocurrido esto, el duelo se terminó porque la gente que estaba dolida encontró una especie de paliativo a su sufrimiento porque se hizo justicia. Eso no es así. El duelo continúa
a pesar de que se haya hecho justicia, si en este caso hubo algún responsable. Pero todos necesitamos tener una explicación racional, entre otras cosas, porque de algún modo también garantiza nuestro narcisismo. Si esta persona se murió porque hubo negligencia con el tema de las baterías, como yo no viajo en submarino, como yo no uso baterías para desplazarme, la sensación que tengo es que puedo conservar mi fantasía ilusoria de inmortalidad. Mi ego siente que está menos expuesto. Es más o menos, salvando las distancias y con todo respeto, es como cuando va a ver uno películas de cine catástrofe. ¿Cuál es el placer de ver películas de catástrofe? Yo veo una catástrofe y al mismo tiempo una parte de mí participa, se identifica con los personajes, pero al mismo tiempo yo estoy sentado cómodamente en la butaca, sabiendo que me voy a mi casa y que no tengo ningún riesgo respecto de lo que está pasando en la pantalla. Pero sí, nosotros necesitamos en general saber la verdad. En ese sentido, yo creo que la comunicación de las Fuerzas Armadas es muy cauta porque es imprescindible tener paciencia. Yo creo que la misma Armada probablemente ignore lo que pasó y recién, supongo yo soy un lego en la materia, pero me imagino que teniendo el submarino se va a poder hacer algo así como una autopsia náutica de respecto de lo que pasó. En este momento estamos llenos de especulaciones, hablamos mucho sobre el tema, es más, hablar del tema también en cierto modo es una forma de hacer catarsis, es una forma de poder aliviarse de la angustia que nos ocasiona a todos, en tanto y en cuanto nos enteramos de lo frágiles que somos, de cómo nos podemos morir o podemos estar expuestos, todos nosotros, a que se nos muera un familiar y tengamos que hacer un duelo tan doloroso como el que tiene que hacer esta familia. De eso le quería preguntar, cuando se recibió uno de los partes donde hablaban de esta implosión y bueno, y lo confirmaban, los familiares entraron en una crisis absoluta, la mayoría, bueno, hubo destrozos y también esta cuestión de criticarle que la Armada se guardó información o se guardaba información. Si bien había muchos psicólogos, había psiquiatras conteniéndolos, es algo que es sumamente entendible, doctor, porque están en una situación muy límite. Lógico, cuando se le comunica que hubo una implosión o una explosión, la sensación que tenemos, o que deben haber tenido estos familiares, es más o menos como si vos tenés un familiar internado en una sala de un hospital y de pronto lo pasan a terapia intensiva. La sensación que tenés es que el riesgo de muerte creció. Yo me puedo imaginar un submarino que está con alguna avería técnica, por ejemplo, está incomunicado pero está navegando, no es lo mismo que imaginarme un submarino que tuvo una explosión, una implosión y que de pronto está siendo inundado por agua, está expuesto, está a merced de situaciones tecnológicas que escapan al gobierno de quiénes son los tripulantes o los capitanes de esa nave. Entonces, obviamente, una cosa es tener un familiar desaparecido y otra cosa es tener un familiar desaparecido donde uno siente que el peligro de vida creció. O sea, el trastorno de angustia crece más porque se disminuye el mecanismo de negación que al principio todos podemos sostener. Decimos, bueno, se perdió contacto con el submarino, pero lo van a ir a buscar, lo van a encontrar. En la medida que va pasando el tiempo, se nos van disminuyendo los mecanismos de defensa respecto de lo que es negar lo que potencialmente puede ser la muerte. Evidentemente todos usamos ese mecanismo. A uno viene y le cuentan que se murió un amigo, o uno lee en un diario que se murió una persona conocida, y lo primero que uno dice, no puede ser, ¿cómo? Tan joven, si hace poco lo vi, estaba sano. Pero digamos, el peor de los mundos es cuando vos no podés corroborar, cuando vos no tenés en tus manos la posibilidad de chequear que efectivamente la persona haya fallecido. Para mí el peor de los mundos es cuando se corrobora la muerte. Todavía hay una pequeña porción de ilusión de decir, bueno, quizás conservan oxígeno, quizás. El peor de los mundos es cuando... Esto es como tener un familiar gravísimo en terapia intensiva, donde el médico te dice las chances de sobrevida son pocas, pero todavía no está muerto. El peor de los mundos es cuando te dicen que se murió. Yo comparto el concepto, digamos, de que en este momento todavía hay esperanza. Pero yo me refiero
puntualmente cuando vos no tenés la posibilidad, cuando el tiempo va pasando y no tenés la posibilidad de corroborar por tus propios medios. Vos hace un rato citaste la cuestión de los desaparecidos. Exactamente, La cuestión de los desaparecidos, el dolor más grande fue no haber podido enterrarlo, digamos, por no haber podido, más allá de toda la problemática. Por supuesto, no solamente eso, sino que además, dentro de la problemática del duelo, el duelo tiene ciertos estadios. Primero quiero decir que el duelo es una respuesta emocional normal frente a la pérdida de un ser querido. No requiere un tratamiento específico, no es patología el duelo. Todos, cuando digo que es normal, no estoy diciendo que es normal que la gente se muera. Lo que estoy diciendo es que todos disponemos de mecanismos psíquicos normales para poder atravesar un duelo exitosamente sin requerir tratamiento psicológico ni psicofarmacológico. Hablo del duelo normal. Existen los duelos patológicos en cuyo caso el cuadro se llama melancolía, a diferencia del duelo normal que se llama aflicción. En el caso del duelo patológico sí se requiere medicación, a veces, digamos, psicoterapia, porque hay un riesgo potencial de suicidio en el caso de la melancolía. Ahora, en el duelo normal se pasa por determinadas etapas. La primera etapa es la de la negación. ¿Qué quiere decir negación? Negación quiere decir, te cuenta que se murió tal persona, y decís, no, no puede ser, ¿cómo? Si ayer hablé con él por teléfono. La segunda es la de la ira, o sea, ¿por qué me pasó a mí? Qué injusto, Dios no existe. La tercera etapa es la de la negociación. Empiezo a poder negociar y admitir, quizás tenga que poder sobrevivir a esta situación, aunque todavía no lo acepté del todo. Y después existe la última etapa, que es la de la aceptación. ¿Qué significa aceptación? Aceptación quiere decir, voy a tener que poder vivir, voy a tener que tener un proyecto de vida a pesar de que esta persona querida no forma parte de mis afectos. Hay personas que por el riesgo de un familiar, por la profesión de un familiar, como en este caso que son submarinistas, tienen la cuestión de la presencia de la muerte un tanto más familiarizada. La verdad que no te sabría decir eso, porque es probable. Uno los escucha a los familiares por ahí, por lo menos a los que hemos escuchado, y es como que dicen, bueno, pero uno sabe, quizás cuando salen en alguna misión o cuando están haciendo su trabajo, que tiene riesgo. Tiene riesgo. Esa posibilidad. No es lo mismo, digo, de repente le puede pasar a cualquiera. Una oficina, no sé, ir a una oficina y que te asalten, tema de inseguridad, lo que fuese. Pero sabés que va a una oficina, trabaja de 9 a 18 y a las 18 vuelve, ejemplo. Ellos están durante días navegando. Sí, yo creo que la profesión seguramente es mucho más riesgosa porque estamos expuestos, es como ser piloto de avión o azafata. De todas maneras, yo creo que las personas que forman parte de esos planteles tienen una confianza enorme, primero en su formación y segundo en la tecnología, y además no nos olvidemos que la organización del ejército de la Armada implica una cierta cosa jerárquica, y en la medida en que implica una cosa jerárquica, si yo confío muchísimo en el capitán, la sensación que tengo es que el capitán va a saber resolver todo. Es como, de alguna manera, volver a ser niños y confiar ciegamente en los padres como nosotros confiamos cuando éramos niños, que creíamos que nuestros padres iban a resolver todo y que estando con ellos íbamos a estar protegidos de todos los peligros. Pero también es cierto de que los familiares de aquellos que tienen ciertas profesiones riesgosas, se me ocurre, que sufren mucho. Por supuesto, y están un poco más acostumbrados. Obviamente yo me imagino que ser la esposa de un corredor de Fórmula 1 no es lo mismo que ser la esposa de un oficinista. Claro. Hay una cierta aceptación potencial del riesgo de vida, porque obviamente es una profesión donde hay un alto nivel de exposición. Y esa familiaridad con la que vos convivís en función del riesgo que tiene tu cónyuge, tu hijo o quien fuere, hace que en realidad al momento de que se produzca una tragedia uno lo acepte con cierta hidalguía mayor a la que un común de los mortales. Es muy buena tu pregunta, Néstor, porque hay dos tipos de duelo. Hay un duelo que se llama anticipatorio. Por ejemplo, si vos tenés un familiar que tiene un cáncer y que durante todo el proceso de su enfermedad terminal se va deteriorando físicamente, vos vas haciendo un duelo a priori y de algún modo asistís al sufrimiento, al deterioro físico, y si lo querés mucho, hasta le deseas la muerte para que eso sea un alivio.
Eso es el duelo anticipatorio. Y existen otros duelos que se llaman duelos bruscos, inesperados. Por ejemplo, en una catástrofe. Yo pienso que es el caso donde se suman varios elementos que se potencian negativamente. Primero, es una experiencia muy traumática para los familiares de haber tenido que imaginarse el terror que vivieron sus familiares en una situación donde su vida estaba en riesgo dentro del submarino. Todos nos imaginamos qué pueden haber sentido esas personas, si es que tuvieron un trágico final, esperemos que no, qué pueden haber sentido en una situación tan terrible como es una amenaza tan violenta a su vida en peligro. Los familiares también, obviamente, tuvieron un estrés postraumático porque de golpe, en un segundo, se enteran de que sus familiares están a la deriva, desconectados y con un fuerte riesgo de perder la vida. Yo no me animaría a decir que los familiares de los submarinistas hacen un duelo anticipatorio porque se imaginan que van a morir en cualquier momento. La vida sería sumida en una angustia crónica, imaginarse eso. Pero es probable que los familiares tengan una cierta sensación, aunque sea infundada, respecto de que corre más riesgos. Nosotros estamos lamentablemente sumidos en una especie de creencia omnipotente narcisista de que si yo no pongo mi vida en riesgo voy a vivir eternamente. Sin embargo, pasan estas cosas, existen los accidentes. Y no necesariamente uno tiene que exponerse. Exactamente, y lo que hay que saber sí es que para las familias de los sobrevivientes yo les puedo decir un par de cosas. Muchas veces cuando nos consulta un paciente porque se le murió un familiar, el paciente se siente estafado porque siente que de algún modo el psicoterapeuta, el psiquiatra, no le puede reponer a esa persona que se le murió, y entonces es como una especie de estafa. Uno va porque perdió un familiar querido y lo único que le puede calmar el dolor psíquico es recuperar ese familiar. Los psicoterapeutas, los psiquiatras, los trabajadores de la salud mental, no podemos hacer nada con la muerte. Sí podemos hacer con el dolor que causa la muerte. Y tenemos que saber, los familiares tienen que saber, que el sufrimiento pasa, que el duelo tiene un tiempo, que después la vida continúa, y quienes hagan un duelo normal van a poder encontrar otros motivos en su vida, como es criar a los hijos, transmitirles una imagen de lo que fueron sus padres. El sufrimiento pasa, pero el haber sufrido no pasa. Estos duelos te cambian la vida definitivamente, si los podés hacer bien y si el duelo termina de algún modo dándote motivos para vivir más allá de la pérdida de un ser querido. Bien. Gracias, Luis. Gracias, No, al contrario, Luis, un placer. Muchas gracias a ustedes. Súper claro. Bien, hacemos una pausa.